Hola de nuevo, amigos del canal. La temporada 4 de The Voice se ha estrenado con los 3 primeros capítulos y os comentamos qué nos había parecido el primero. El segundo sube todavía un escalón más. ¡Qué bien pinta esto! Os lo contamos enseguida con Izan Valles y Dani Ruiz en la guarida del Titán. Entra con nosotros en la guarida del Titán. El capítulo 1 nos dejó una sensación prácticamente inmejorable y, como dijimos, la presentación de nuevos personajes ha sido excelente, las cartas en el tapete y ya las piezas empiezan a moverse. Esto lleva un ritmo fantástico y ahora ya podemos decir, aunque la serie no se caracteriza por ser sutil, que aquí han ido con todo, con esa escena de la TruthCon que nos ha dejado flipados, pero, insisto una vez más, qué buena pinta tiene esta temporada de The Voice. ¿Por qué? ¿Por qué veo The Voice, Dani? O sea, ¿por qué? O sea, Correcto. no hay nada bueno en The Voice, pero me siento hipnotizado, tengo que verla y digo, no, por favor, no, otra vez, no. Sí, y me quiero sacar los ojos, pero quiero seguir viéndolo. Me siento como Brad Pitt al final de Seven. Le pego un tiro a la pantalla de tomar por saco. ¡Qué horror! Y qué bien. Y qué todo. Tengo que decir que, analizando un poco el capítulo, ya sabes que yo soy muy desordenado, no sé por dónde empezar y por dónde terminar, pero en este segundo capítulo se han abierto más tramas todavía, más allá de la que nos interesa, que es la de Patriota y la de la persecución política de unos y de otros, porque ya hay como 3 o 4 bandos. Se han abierto otras tramas que me interesan menos. Todo hay que decirlo. O sea, yo la trama de Hugh y su madre y la trama de Frenchy y ese señor, que además es una trama, no es que sea un tema amoroso, sino que ya son cosas muy tochas de asesinatos y tal. Ostras, necesito concentrarme, sobre todo cuando me estoy concentrando me dan una hostia de realidad de The Voice y me enseñan pues 17 litros de sangre porque de repente el hijo de Patriota se pone nervioso, o me enseñan cosas terribles como el 100 pies humano en la WokeCon esa horrorosa. Pero bueno, me encanta. Ya sabes que me vuelve loco esta realidad paralela de The Voice, en la que en todo momento está cogiendo retazos de la cultura pop de más atrás y de más adelante, prácticamente de hoy en día. Dentro de poco Patriota se despistará y empezará a hablar con las paredes como cierto presidenciable que se está presentando para Estados Unidos. Entonces, encantado. No sé por dónde empezar, Dani, de verdad. Porque es que esto es todo bien, es todo loco, es todo maravilloso en el mundo de The Voice. Es un desparrame. En el fondo están abriéndose líneas porque nos cuentan más de los personajes, porque queremos saber más también. Me sorprende lo de Hugh y su madre. Igual es un recurso para que no se nos quede Hugh ahí un poco escondido en la temporada. También Kimiko viendo ahí cosas que la retrotraen a su pasado, pegándole a la mandanga. Frenchy también un poco pasado de vueltas. Pero al final lo que vemos es que nuestros protagonistas siguen sin tener muy claro cómo deshacerse de Patriota. Eso por una parte. Después, Patriota está en una crisis existencial muy chunga, en la que se está viendo cada vez más mayor y no quiere. Está preparándole el puesto a su hijo. Está viendo que su hijo... Y no quiere, o sea, le está poniendo el puesto a su hijo, pero no quiere porque su hijo es más grande que su hijo y que las canas de su pene, todo en general. Así es. Y está viendo ya, y esto va a ser un conflicto creo que muy interesante a lo largo de la serie, que su hijo no está cómodo, que no quiere ser un superhéroe, que se está dando cuenta de que lo que hay en Vox no mola, lo cual parece que Carnicero va a aprovechar ahí para meter mano. Y tenemos también a un Carnicero un poco más abierto, ¿no? Abriéndose las carnes, confesándole al grupo que va a palmar y haciendo las cosas al estilo Carnicero, que son mal, tarde y violentamente, aunque en este caso leche materna ya al final del capítulo le dice, mira, ok, todo bien, nos damos la mano, pero aquí ya no pintas absolutamente nada. Y de
gracias por salvarnos la vida, todo hay que decirlo también. Sí, se lo dicen, El cien pies humano estaba dando mucha guerra ahí. Y de nuevo, lo que decíamos, que no deja de ser toda esta historia, bueno, un envoltorio para seguir presentando y representando todo lo que está pasando en la sociedad a día de hoy, no solo en la sociedad estadounidense, sino en la sociedad en general, y todo lo que estamos viendo a través de redes sociales, que es lo que nos representan ellos en esta TruthCon, además de manera salvaje, sin ningún tipo de sutileza, entre discursos terraplanistas, antivacunas, discursos de odio, que es algo absolutamente demencial. Y representados también en esta muchacha en dinamita, no en pólvora, en dinamita, que directamente se alza y se erige como una portavoz de todo esto. Y me recordaba más de uno, Dinamita. Es que justo lo que iba a decir, Isan, que esto te lo ponen ahí en pantalla y piensas, madre mía, menuda exageración, se han pasado con la sátira y tal. Y luego haces un poco de memoria y te vas a lo que has leído en los últimos 3 días en Twitter y dices... Pues estamos un poco así. Estamos un poco así en la era de la desinformación, que es una cosa... Pero está muy bien ese discurso que hace con la chica esta, la persona más inteligente, la persona gestante más inteligente del mundo, cuando le dice... Salvia, que le dice, bueno, eso, Sabia, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué haces lo que haces? ¿No? Y primero le da la vueltilla así en plan de terraplanista y luego le dice, ¿no? Que es todo... Un propósito, dice. Exacto, es un escaparate, es nada más. Es recoger a gente, lo que yo decía, ¿no? De pornografía para gente que está en el sótano de su madre y que no tiene vida propia, que era el caso de las películas de Zack Snyder, pues aquí igual, o sea, es recoger a esa gente que se cree marginada, que se cree que no tiene nada que hacer en el mundo y darle un propósito. Y si ese propósito es odiar al resto, pues maravilloso. Y ese discurso es muy revelador, porque al final todas esas personas que generan este discurso de odio y que luego el resto de personas se las creen, para ellos es un absoluto artificio. No se lo creen ellos mismos, es simplemente un modo para tener más visitas, para tener un modus vivendi y para aprovecharse del resto de personas que no encuentran ese propósito en su vida. De hecho, lo que le pregunta Salvia a Dinamita es, ¿qué vendes? ¿Cuál es tu producto? Ya es cuando dice un propósito, ¿no? Yo vendo eso. Salvia, por cierto, la veo incluso capaz de destruir a Patriota, no físicamente, porque está empezando a manejar los hilos de una manera, también la vemos ahí tener una conversación con Profundo para que se revele un poquito contra, ¿no? La gente que le toca un poco las narices. Y por otra parte, Isan, estamos viendo o estamos a la expectativa de qué pasa con Atren. Cada vez está más incómodo, cada vez tiene más dudas, no acaba de encontrar su lugar. De momento, pues evidentemente se encuentra en la posición en la que se encuentra, ya está habiendo una investigación ahí un poco chunga. Yo creo que al final sí que se va a decantar totalmente para el equipo de The Voice y lo vamos a tener en el lado correcto, ¿no? Se está destapando mucho, los sobrinos ya saben que no es un héroe de verdad, que todos estos rescates en realidad son juegos de manos, que esto de ser un superhéroe pues a lo mejor no es tan así. A Luz Estelar también la vemos destapándose, ¿no? Está un poquito detrás y se sabe que ella misma pues tiene que dar un paso adelante, tiene que ser pieza importante de toda esta revolución que quieren protagonizar y nada, pues ya la vemos que evidentemente suponemos que no se va a vestir de Luz Estelar por todo lo que significa, pero sí va a decir... voy a continuar con mis poderes y voy a ser una luz para toda esa gente que busca algo más allá de Patriota. Decías que Sabia puede destruir a Patriota. Yo es que, como a Patriota lo hemos visto, que de repente se le gira, que me recuerda un poquito al villano de la lista de Schindler, pues que de repente diga, es que no te soporto ya, no soporto tus verdades a la cara, con lo cual con los rayos te fulmino la cara. Entonces, no sé, no lo sé. Hay una frase en estas conversaciones
que tiene Patriota con su hijo, en el que le dice que él es el elegido. Yo ahí quiero ver más de lo que pretenden en ese momento. A lo mejor es el hijo el que saca las castañas del fuego. Lo que pasa que eso sería compararlo mucho, ¿no? O acercarlo demasiado con lo que yo decía en el primer vídeo, que era con toda la trama de Invencible. Entonces ya veremos cómo transcurre todo. El hijo claramente no está cómodo con la situación que tiene, no quiere saber nada de todo ese tema, se da cuenta de lo que hace, se da cuenta de lo que hace su padre, se da cuenta de lo que hacen en Vogt y desde luego no le mola nada. No está en un punto en el que pueda plantar cara tampoco físicamente, o creemos que no, a la mayoría de superhéroes, o desde luego deberíamos decir que no, a Patriota, pero ese es un hilo muy interesante del que tirar. Si te digo la verdad, no recuerdo cuántos capítulos va a ser la serie. Entiendo que serán 8. Estamos comentando el segundo. Hay otro más. A partir de aquí no sé si saldrán de 3 en 3 o de 1 en 1, pero de 1 en 1. Ahora hay muchas tramas, hay muchos hilos de los que se está tirando. No sabemos cuántos de ellos acabarán confluyendo, porque no todos, entendemos, van a ser así. Pero si algo han demostrado también los guionistas de The Voice en temporadas anteriores es que lo que parecía una subtrama algo más anodina acaba teniendo mucha relevancia. Entonces, vete a saber si la madre de Hughie no es al final, no lo sé, o bueno. En fin, lo que está claro es que Patriota está intentando ahí no colapsar mentalmente, que Salvia yo creo que nos va a dar más de una sorpresa. Es una sensación, evidentemente, solo hemos visto 2 capítulos, pero la veo ahí con mucho poder para ir manejando. Y de hecho, incluso, no sé si me sorprendería que al final se viniera para el lado, por así decirlo, de los buenos, aunque está haciendo muchos números para que te caigan mal y quieras que al final se la carguen o algo así. Porque la que está liando es gordísima. O sea, tiene una mente, es la persona más inteligente del mundo, pero tiene una mente retorcida como pocas y nos está llevando por terrenos un poco oscuros. No tanto como el 100 pies humano, que ha sido una visión terriblemente desagradable, por cierto, y que espero borrar de mi mente. Sí, exactamente. Borrar de mi mente en breve. Pero vaya, tenemos ahí muchas tramas muy interesantes y yo lo que quiero saber es cómo narices van a acabar con Patriota. Bueno, con Patriota y con la que se presenta también, bueno, con Victoria Newman. Con Victoria Newman, que por lo que vemos también es invulnerable y inmortal prácticamente. Sí. Con lo cual se te presentan ahí esos 2 bloques. Hay diferentes tramas, pero podríamos decir que hay 3 grandes bloques, ¿no? El de Patriota, el de los políticos con Newman y el de The Voice. Entonces, supongo que estos 3 grupos colapsarán en algún momento, alguno irá cambiando de lado, como comentas tú, a Train, pero bueno, por ahora eso pinta muy interesante, más allá de otras tramas un poquito más de relleno, pinta muy interesante. No tengo esa sensación, sobre todo de repetición, que tenía en la 3ª temporada. Correcto. Con lo cual, yo muy contento, más allá del pesar de no tener a nada a lo que agarrarme en esta serie, con un poco de alegría. Todo es terrible, por favor, en The Voice es todo un desastre. Si tenía algo a que agarrarme, está en coma el pobre. Tampoco me vale. Esto quería justamente destacar, ¿no? La aparición estelar de Simon Pegg en estos 2 primeros capítulos, haciendo una de las interpretaciones de su vida. Seguramente estará junto a Hiroyuki Sanada nominado a todos los premios. Está ahí el tío. ¡Buah! Lo borda. Se le van unas sobadas guapas. Además tiene un montón de escenas, porque están un montón de rato hablando delante de él. Tiene que estar ahí. Bueno. Igual buen dinero bonito, le pagarán. No sabemos. Sí. Igual es muy. Si está, seguro que le pagan dinero. Correcto. Dejadnos en caja de comentarios qué os está pareciendo la serie, este capítulo 2, y por dónde creéis que va a ir todo esto. Nosotros volveremos con mucho más, como siempre, con Isán Valles y Dani Ruiz en la Guardia del Titán.